Ok, perfecto. Ahí está grabando. Y empecemos. Primero, generalmente es una introducción mía. Bueno, ahí me presento, Joseph. Soy Stewart Alvarado, soy máster y ahorita estoy encargado de todo lo que tiene que ver para este curso. Estoy muy metido en todo lo que tiene que ver con enlace de información en el Banco Central. Actualmente acabo de pasar a la parte de administración de portafolio de inversiones de todo Costa Rica. Y he estado muy compenetrado en todos los temas que ustedes están viendo en base de datos 2, entre ellos, por ejemplo, lo de los ETLs, que los cubos, que los lagos de datos, que los data warehouse. Ya nosotros hemos tenido que crear todo eso específicamente para los indicadores del banco per se, de la gestión del portafolio de inversiones. Para la división económica hemos apoyado mucho, entonces ya casi que todos esos conceptos los hemos practicado mucho en el banco. Entonces, cualquier duda que tengas, fuera también del texto, inclusive a nivel práctico, me puedes contactar y ahí lo podemos conversar. Eh, ok, eso con respecto a esos temas. Hoy es la mediación de la tarea 3. ¿Qué era lo que implica la tarea 3? Entonces, vamos aquí uno paso a paso. Voy a nada más quitar la cámara por si acaso que no se vea alterado por lo de la PPT. Entonces ahí desaparezco. ¿Ves la compartida, Joseph? Sí, correcto, profe. Ok. Vamos a ver una parte de una introducción, los aspectos generales, la rúbrica, algunos consejos y hacemos una sección de preguntas. Introducción. Vamos a ver, de los capítulos que deberíamos leer para este trabajo, deberíamos leer el 1, el 2, el 4, el 7 y el 14. ¿Eso por qué? Porque del 1 tenemos que hacer el mapa conceptual, del 2, 4, 7 y 14 hay que entender los conceptos per se para poder explicar las herramientas, que eso es parte de lo que se solicita en este trabajo, ¿verdad? Eso está muy relacionado con muchos temas, desde Big Data, ETLs, Data Warehouse y demás que para poder entender estas herramientas que ustedes van a trabajar, necesitan también conocer esos otros conceptos. Aparte que, para que entiendan toda la parte, la teoría del curso como tal. Algo importante entonces es cuando vayan a leer los capítulos, cuando empiecen con el 1, vayan pensando de una vez en el mapa conceptual que tienen que ir haciendo. Es de ese capítulo específicamente. Ya en el 2 pueden encontrar todo lo de las técnicas y se amplía en la 4, 7 y 14. Por si acaso el libro de texto, perdón, el libro que ustedes tienen que usar es el de texto, el que ustedes tuvieron que haber pedido en la universidad, el de Inteligencia de Negocios y Analítica de Datos de Luis Joyanes. ¿Y qué van a ver en eso? Ahí, bueno, como les comentaba, habían arquitecturas sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios. Aquí hay herramientas de las que ustedes ahorita van a tener que ver de analítica de negocios. Todo lo que tiene que ver con ETLs, como les decía, Data Warehouse, etcétera, etcétera, inclusive conceptos como el Data Mart y diferentes tipos de arquitecturas y demás. Y están estas herramientas de analítica de negocio, que estas son las 5 que ustedes tienen que utilizar como opcionales, ¿verdad? Para los casos. La primera pregunta sí les va a decir que hable de cada una de ellas, ¿verdad? Pero ya en la siguiente pregunta les va a decir, escoja alguna para poder manejarla en la municipalidad. Vemos también muchas cosas que tienen que estar relacionadas con el Big Data, inclusive los casos están muy relacionados con todo lo de Big Data. Cubosolap, que entonces ahí les trata de explicar el concepto de los cubos OLAP. Muy interesante porque hasta graficado de esta forma, ¿verdad? Lo ayuda a uno a entender mejor cómo es que internamente podría estar manejando toda esta información en la parte de cubos. Y ahora sí, como ya tuvieron que haber leído esos capítulos, ¿verdad? Para lograr empezar a trabajarlo, lo primero que hay que hacer es el mapa conceptual, como les decía. Detalles que hay que considerar. Esto que está aquí dice que debe contar con conceptos, relaciones entre los conceptos, palabras o frases de enlace. Esto es importante porque aquí el profesor les podría bajar puntos, ¿verdad? Ejemplo, esto es algo muy sencillo, hecho en Copilot, ¿verdad? La inteligencia artificial me ayudó.
Y vean que aquí hay 3, 4 conceptos. Estos son los conceptos. Existe también las relaciones entre los conceptos, que es estas rayitas que estamos poniendo aquí para poder relacionarlos. Obviamente puede ser que de felicidad vaya para acá o que este esté relacionado con este. Esto puede tener una cantidad de relaciones n, ¿verdad? Infinitas, dependiendo de realmente si están relacionados o no. Algo importante después de estas relaciones es esto de acá, la palabra o frase de enlace. Aquí ustedes pueden poner palabras como que para lograr la felicidad, entonces mantenemos el optimismo o viceversa, ¿verdad? Y entonces esta palabra es la que nos hace el enlace como tal, la que nos ejemplifica a qué se refiere este enlace. Entonces, estas palabritas tienen que estar también. Si no, ahí les pueden bajar puntos, ¿verdad? Entonces, siempre pongan estas palabritas. Si la herramienta no lo tiene, traten de buscar una forma, manual aunque sea, de ponerle esas palabritas para que el profesor no le baje puntos, ¿verdad? Porque nosotros sí revisamos esto que se solicita desde el inicio en el mapa conceptual. Ok, eso con la primera. Joseph, si tenés dudas, me interrumpes cuando quieras, ¿verdad? Lo vamos viendo. De acuerdo, profe. Este para el mapa conceptual, que de hecho ustedes ya han hecho varios. Ahora, lo que viene son unos casos de éxito de cómo el análisis de datos masivos de una gran cantidad de información ha servido para lograr beneficios en distintas áreas, ¿verdad? Ahorita van a hablar de dos áreas nada más. La primera es la de salud pública. Por ejemplo, cuando lo lean, van a ver que se habla de uso de datos masivos de colectivos en la codificación de material genético. ¿Eso para qué? Para determinar si hay enfermedades crónicas en una población, ¿verdad? Inclusive para poder comprender las enfermedades, para ver patrones de propagación, encontrar nuevos tratamientos, o sea, tiene muchos usos todo esto. Y un caso de la vida real es este del Hospital de Toronto, donde monitorean bebés y analizan los latidos y el patrón de respiración de cada bebé para predecir infecciones 24 horas antes de que los primeros síntomas aparezcan. Vean qué interesante, porque de ahí se puede ver los beneficios, la importancia de lograr analizar una cantidad de información que en años anteriores tal vez no se podía y era porque no se tenían las herramientas adecuadas en décadas anteriores, ¿verdad? No se tenían herramientas adecuadas para esto. Ya en las últimas décadas ya han visto que, por ejemplo, existen las bases de datos no SQL, que ya empezamos a tener también los cubos OLAP, que ya tenemos el concepto de Big Data, que ya existe un montón de herramientas que aceleran los cálculos que se hacen para poder obtener la información que uno ocupa para la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Todo eso fue un boom que ha habido en las últimas décadas que ha ayudado a que todo esto se logre hoy por hoy como un beneficio específicamente para salud pública, ¿verdad? Pero hay demasiadas implementaciones en distintos contextos de negocio. Este es uno, pero por ejemplo, en el caso 2 se habla del de Google, ¿verdad? El que mucha gente ya conoce, que es los coches autopiloteados de Google que no ocupan intervención humana para poder andar en las calles. Vean que eso antes hasta podría ser ciencia ficción, pero ya esto lleva años, señales, en el que se ha explotado muchísimo no solo el software, ¿verdad? Sino toda la información que se obtiene de lo que hoy tenemos de hardware. Entonces, cámaras, que GPS, que computadoras, que sensores, todo eso se está utilizando inclusive hasta para las casas inteligentes, ¿verdad? Entonces, se está encontrando un montón de utilidades para esto y de ahí los beneficios. Ahorita nos estamos centrando en este trabajo solo en estos dos casitos, en el de salud pública, cómo existen beneficios en la salud pública y cómo existen beneficios en el rendimiento de las máquinas y dispositivos. Algunos son para hacerlo más inteligente, como este carro que puede andar sin necesidad de un ser humano, pero vean que aquí también mencionan que hay herramientas de análisis que optimizan las redes de energía a partir de datos de los medidores inteligentes. O sea, inclusive uno puede ahorrar recursos
por ejemplo, en este caso, de que si fuera de luz solar, uno puede ahorrar recursos gracias a mejoras en el software que se tiene. Paneles solares se habla mucho, que en las casas inteligentes el ahorro de energía, que si usted llega y se fue de la casa, que pueda apagar inteligentemente la casa, las luces, ¿verdad? Todos los bombillos, apagarlos cuando no hay nadie adentro, etcétera, etcétera, para ahorrar energía. Entonces, eso es súper importante. Y no solo se queda ahí, ¿verdad? Uno empieza a pensar si entonces puede haber mejoras, y veanlo aquí, en rendimiento de servidores o por ejemplo en las bases de datos o en los data warehouse, efectivamente. O sea, pueden haber mejoras en algoritmos de cálculos. Por ejemplo, a veces uno dice, sí, sí, pero es que hago un select y dura, no sé, un nanosegundo. Sí, sí, perfecto, pero cuando hablamos de Big Data, ahí sí hay mucho recurso utilizado para todos los cálculos, para todo el almacenamiento, etcétera, etcétera, que ahí sí hablamos de palabras mayores, ¿verdad? Donde inclusive un simple algoritmo podría durar días, meses en lograr completarse un cálculo. Entonces ahí sí hablamos de cosas donde uno podría ahorrar energía de alguna forma o ahorrar espacios. Hay algoritmos para ahorrar espacios. Y hoy por hoy esto lo aprovecha mucho también la inteligencia artificial, ¿verdad? Para mejorar día a día todo el consumo de energía. Si es que hablamos de energía en base a rendimiento para máquinas o dispositivos, que ese es el segundo caso. Vean que estos son ejemplos de casos para poder utilizarlos en el punto 2 de lo que se les pide en la tarea. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Joseph, ¿todo entendido? ¿Entendible? Todo bien, profe. Ok, entonces, ¿qué es lo que pide la tarea? Dice, en el capítulo 2 de analítica de negocios, de todos los capítulos que ustedes tienen que leer, se habla de varias herramientas para analítica de negocios. Uno es modelos de datos, otro es minería de datos, otro es OLAP, otro es herramientas de reporting y querying y otro analítica de Big Data. Son herramientas, así se les menciona ahí en el libro, ¿verdad? Herramientas que se pueden utilizar, una o varias, inclusive algunas son muy necesarias para otras. Entonces, vean que se pueden hasta complementar. Entonces, ahora sí, punto uno. Defina las características y desventajas de cada una de las 5 herramientas de analítica de negocios que se mencionan en el capítulo. Esas 5 son estas que ya dijimos. Y entonces complemente con información de otros autores. Eso es importante. A pesar de que eso lo explican ahí en el libro de texto, hay que complementarlo. Esa es una bibliografía, pero si ustedes ven en la rúbrica, la bibliografía lo que ocupamos son 4 referencias bibliográficas. O sea, desde ahí, ustedes tienen una, la del libro de texto, pero necesitan por lo menos 3 más. 3 referencias bibliográficas válidas extras a la del texto, ¿verdad? Al documento de texto que ustedes tienen, al libro. Entonces, desde ahí, ustedes pueden complementarlo fácilmente con solo estas 5 herramientas. Y la idea es que aquí está explícito, complemente con información de otros autores. O sea, tienen que ahí mencionar a otras de las bibliografías para poder explicar las características y desventajas, por ejemplo, de OLAP o de las herramientas de reporting y querying. Ustedes ahí van decidiendo, ¿verdad? Con cuál, en cuál de esas herramientas lo complementan y con cuál bibliografía. Una vez que ya tenemos eso, ¿verdad? El punto uno, las características y desventajas de cada una de esas 5 herramientas. Ahora sí, vamos al punto 2. El punto 2 es, vamos a asumir que la Municipalidad de Heredia desea implementar las soluciones de Big Data. O sea, quieren utilizar todo esto de los datos masivos para 2 temas en específico que son, por ejemplo, los casos de arriba. Quieren utilizarlo para salud pública y para optimización de rendimiento. Y vean qué interesante. Describa para cada caso, o sea, para salud pública hay que describir una de las herramientas y para optimización de rendimiento hay que decidir otra herramienta de analítica de negocios para ejemplificar esto de optimización de rendimiento. Pocas palabras, en ese punto 2, ustedes van a estar hablando de 2 herramientas de analítica de negocio. Eso es importante que quede claro. Es una para salud pública y otra para optimización de rendimiento. Ahora sí, escogieron ya una de las 5, ¿verdad?
porque es de estas herramientas. Una de esas para salud y una para optimización. Ahora sí, ¿con qué extensión debería yo justificar por qué utilizo esa herramienta? ¿Por qué la estoy proponiendo para salud pública y por qué la otra herramienta para optimización de rendimiento? Son 15 líneas por cada una de las herramientas. Son dos herramientas, entonces sería 15 líneas para una y 15 líneas para la otra. En total, en este punto 2, ustedes tienen que tener mínimo 30 líneas de justificación. 15 para la de salud pública y 15 para la optimización de rendimiento. Y ahí la primera pregunta o lo primero que yo les recomendaría que vayan a buscar es cuáles son las responsabilidades de una municipalidad per se, a qué se dedica, para que ustedes puedan ver en el caso de salud pública cómo le puede aplicar a la municipalidad de Heredia alguna de estas herramientas específicamente para salud pública. Y optimización de rendimiento, ¿en qué nos vamos a centrar? ¿Qué creen ustedes que tenga valor de los dispositivos que tenga la municipalidad que podamos nosotros optimizar el rendimiento? O sea, tiene que ser lógico, ¿verdad? No van a decir que es que van a optimizar un cohete espacial. O sea, eso no lo usa la municipalidad, ¿verdad? Entonces no tiene relevancia, no tiene sentido. Tienen que ustedes buscar algo que sí tenga sentido, que ustedes puedan ahorrarle energía o puedan dejar que sea independiente de los seres humanos, algún dispositivo que utilice la MUNI. Ni idea de por dónde, ¿verdad? Bueno, yo sí tengo muchas ideas, pero la idea es que ustedes investiguen, indaguen, qué es lo que generalmente maneja la municipalidad, qué dispositivos, o por ejemplo, maneja camiones, esa es muy obvia, ¿verdad? Sí, ¿cuáles? ¿De qué tipo? ¿Y dónde podríamos encontrarle valor a estas herramientas de acá para la municipalidad para optimizar el rendimiento de esos camiones? Oh, y pensar imaginativamente, ¿verdad? Y decir, ¿y qué pasa si más bien lo hago? Que esos camiones sean independientes del ser humano. Ah, qué interesante. O que puedan compartir información por medio de sensores y demás. Qué interesante. No se queden solo en Costa Rica, ¿verdad? Pueden pensar en un proyecto a futurista y proponer ustedes por dónde creen que podría haber algo interesante que podrían crear. Ojo, que tienen que basarse en estas herramientas, ¿verdad? En modelos de datos y justificarlo, cómo lo podrían utilizar para ese objetivo que ustedes están poniendo. Modelos de datos, minería de datos, OLAP, herramientas de reporting y querying y analítica de Big Data. Y justificarlo. Aquí no se habla de la implementación. Se habla de la justificación de por qué usted cree que se puede proponer una de estas herramientas para salud pública y otra para optimización de rendimiento. En el punto 3 es donde sí les piden a ustedes que indique la forma como la Municipalidad de Heredia puede implementar la herramienta explicada en el punto 2. Una para salud pública y la otra para optimización de rendimiento, ¿verdad? O sea, hay que explicar dos formas de implementarlo. O implementan una herramienta acá y explican cómo implementar la otra para esto otro, de optimización de rendimiento. Tengan en cuenta eso porque aquí va a pasar lo mismo que, lo mismo que en el punto 2, lo de las 15 líneas, ¿verdad? Y ojo, vean que aquí dice, así como los riesgos que pueden tener con la implementación de la herramienta. Todo esto, como decimos, es contenido para poder lograr estas 15 líneas. Estas 15 líneas es por cada herramienta. Entonces aquí hay dos, ¿verdad? Igual que el punto 2, hay dos herramientas, una para salud pública y una para optimización de rendimiento. Y cada una ocupa una justificación de 15 líneas. Solo que en este punto solo se habla de la implementación y de los riesgos. Ese es el detalle, ¿verdad? Aquí es la justificación de por qué usted lo propone y en este otro punto es la justificación de cómo va a implementar usted esa herramienta, cómo la implementaría, o más bien la MUNI, ¿verdad? Y los riesgos específicos de esa implementación. Entonces, vean que para este tercer punto también son 30 líneas. Un error común que puede darse es que lleguen y digan, es que son 15 líneas en total, son 7.5 mínimo de la primera herramienta para salud pública y 7.5 de optimización de rendimiento. No, ahí solo pegaron la mitad de los puntos.
porque deberían haber 30 líneas mínimo, 15 por cada una de las herramientas. ¿Eso queda claro, Joseph? Está claro, profe. Ok, perfecto. Y ya al final se brindan 3 recomendaciones a la Municipalidad de Heredia para dar inicio al proyecto. Y ya ahí terminamos la tarea 3. Algo importante es la rúbrica. Hay que tomar en cuenta, y esto es para todos, ¿verdad? Todos los alumnos que van a ver este video, hay que tomar en cuenta varios detalles. Uno es, tengan cuidado a la hora de que manden a poner la letra Arial 12. Si trabajen en Word, ¿verdad? Hagan el cambio y después hagan la conversión a PDF. Se dice que PDF es el archivo con el que se tiene que mandar, especialmente para el análisis de Turnitin, ¿verdad? De similitud. Entonces, tiene que ser obligatoriamente un archivo PDF. Inclusive vale un punto que sea PDF. Algo importante que a veces uno pierde es los anexos. Tienen que haber anexos, tiene que haber un glosario. Recuerden el mapa conceptual, la tabla de contenidos. En esto, algo tan simple como el nombre del archivo. El nombre del archivo tiene que tener estas partes, si no, se pierde un punto. Tiene que tener el apellido y nombre del estudiante, el tipo de instrumento, que aquí sería tarea 3, ¿verdad? Cuidado con el ejemplo y ponen tarea 2. Esto es tarea 3. Tarea 3 y el código de la asignatura, que esto es el 3084. A veces hay errores porque ponen 384. No, ese no es el código. El código es 3084. Entonces tengan cuidado con eso, que esto quede así para que el profesor no les baje hasta un punto, solo por el nombre del archivo. Entonces, tengan cuidado con esa parte. Son puntos fáciles, pero siempre tienen que considerarlos. Recuerden que anexos, hay una tabla inclusive de anexos que uno pone como parte del formato, una tabla de anexos, inclusive pueden poner hasta las tablas de imágenes para que recuerden que tenía que haber imágenes. Aquí no se califica la tabla de imágenes per se, ¿verdad? Pero a la hora de que vean elementos incluidos, ahí sí se califica que esté la imagen, que esté la imagen, que esté al menos un anexo, que esté al menos un cuadro. Son 3, por eso son 3 puntos, un punto por cada uno de ellos. Si falta alguno de estos, se resta un punto. Entonces tengan cuidado con eso. Tienen que tener al menos un cuadro, al menos una imagen y al menos un anexo. Y devolviéndonos acá, Profe, está la ahí tengo una duda. introducción. Perdón, Joseph. Ahí tengo una duda. Dale. Ok, con respecto a incluir un cuadro y una imagen, ¿Sí? a la hora de incluirlo, no sé si eso cuenta como dentro de la cantidad de líneas necesarias, porque si estoy, no sé, incluyo una imagen para justificar por qué selecciono una herramienta o cómo implementar una herramienta en la municipalidad de Heredia, y eso obviamente me va a consumir espacio. Ajá, súper bien. Vamos a ver, generalmente las imágenes son de apoyo, no son líneas per se de justificación. Pero donde puede haber un bemol, que sería bueno que lo hables con el profesor, ¿verdad? Es donde vos digas, ah, pero es que voy a hacer un cuadro muy bonito como este, ¿verdad? Donde yo voy a listar todas las cosas que considero que son parte de la justificación. Ahí sí hay un bemol, ¿verdad? Porque sí estás escribiendo algo, pero dentro de un cuadro. Entonces vos dices, ah, qué interesante. Lo armas bien bonito, pero aquí sí hay líneas, ¿verdad? Uno puede contarlas. Entonces uno diría, ah, aquí hay X cantidad de líneas. El cuidado que hay que tener también, y es que todo eso es muy subjetivo del profesor, él decide si esto es válido o no, eran líneas completas, ¿verdad? A 1,5 de separación. Entonces, esto no es una línea completa. Esto es, digámosle que es, no sé, la mitad de la línea, porque estoy haciéndole un cuadrito pequeño, ¿verdad? Entonces, aquí me ahorré un montón de líneas. Entonces, aquí yo podría decir, ya aquí están las 15. No, aquí no hay 15. Aquí son 15 cortadas a la mitad, son 7,5. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? De que quede bien clarito para el profesor que ustedes sí pusieron mínimo 15 líneas de texto ahí escritas, ¿verdad? Para que no haya duda ni ambigüedad. Entonces, si no hay duda ni ambigüedad, todo bien. Ahora, que pueden agregar imágenes como parte de las 15 líneas, ustedes agregan 15 líneas de texto y además una imagen, es un plus. O sea, más bien estás poniendo mucho más de lo que están pidiendo.
Nosotros no calificamos si tienes una imagen en la justificación. No, no. Es en todo el trabajo. Que todo el trabajo tenga una imagen. Entonces, fijo, la imagen es fácil de cumplir. La que a veces les cuesta es crear este cuadrito. Un cuadrito. Hagan un cuadrito. Usen la creatividad, ¿verdad? Inclusive puede ser cuadritos que ustedes bajaron de algún lado y le ponen aquí la referencia, le ponen la fuente. ¿De dónde? Pero le ponen cuadro uno. Para eso hay una recomendación aquí al final de la PPT, donde les digo a ustedes que vayan a ver el documento de lineamientos. Ahí viene inclusive la parte de que ustedes tienen que numerar. Uno numera los cuadros, numera las imágenes. Y eso es importante para que inclusive en el formato ustedes puedan crear cuadros de tablas de imágenes, tablas de cuadros. Entonces la tabla lo que implica es como un índice de cada una de las imágenes que tiene el trabajo, el índice de cada uno de los anexos, el índice de cada una de las tablas existentes en el trabajo. Entonces, por eso es que uno generalmente le pone aquí un subtítulo que dice cuadro de las rúbricas del trabajo actual, del tarea 3, y le pone cuadro 1, y después al otro cuadro, cuadro 2, y ahí va, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte del formato, que pueden verlo ahí en los lineamientos, pero que en Google también es muy común. Ustedes hacen una búsqueda rápida de cómo es que ustedes pueden poner los títulos a los cuadros y ahí les salen muchos ejemplos. Una diferencia es, un cuadro no es una imagen, ¿verdad? Esto es un cuadro. Es un cuadro hecho, ¿verdad? Con textito y demás, que entonces ejemplifica ciertas cosas. Este es un cuadro. Una imagen, no, ¿verdad? Una imagen es claramente esta. Esta sí es una imagen. Esto sí pasa por un cuadro. Y ahí va. Entonces, con solo que ustedes tengan algo así y algo así, ya cumplieron con dos de los puntos. Lo que falta ahí son los anexos, ¿verdad? ¿Qué anexos? Generalmente uno dice, di, voy a agarrar varias páginas de un PDF para ampliar algún concepto o algo que ustedes tienen en el texto, pero que no necesitan ponerlo ahí directamente en el trabajo. Es solo para ampliar. Entonces ustedes llegan y dicen, ah, bueno, documento enviado en PDF. Para esto pueden ver el anexo 2. Y ustedes van al anexo 2 al final del trabajo, por ejemplo, y ven el anexo 2 y lo que dice es lineamientos para crear un archivo PDF desde Word. Y entonces ahí sale un gráfico y sale todas los paso a paso de cómo creas un Word a PDF. Y lo pusieron ustedes con un título que dice anexo 2. Ven, eso es como se puede formar un anexo. No es que ustedes aquí van a poner todo eso, ¿verdad? No, no. Ustedes hacen aquí el link, le dicen, para ampliar, para saber cómo pasar un Word a PDF, favor ver el anexo 2. Así. Así es como se pone un trabajo. Así es como se menciona, ¿verdad? El uso del anexo. Y ya al final es donde ustedes ponen los anexos, el listado. Y como les digo, en el documento de lineamientos también es muy común que se ponga una tabla de anexos. Es una tablita como el índice, ¿verdad? De la tabla de contenidos, pero solo de anexos, donde ustedes ponen en qué página está el anexo uno, en qué página está el anexo 2, y ahí va. Igual como si fuera el de tabla de imágenes, ¿verdad? Se pone en qué página está la imagen uno, la imagen 2, etcétera, etcétera. ¿Te queda claro, Joseph? Sí, todo bien, profe. Inclusive, si saliendo de la mediación hay dudas, por ejemplo, que usted quiere ejemplificarlo con un cuadro, pero le da miedo que le vayan a restar puntos porque puso solo 15 líneas acá. Eso inclusive ustedes pueden hablarlo con el profesor antes, ¿verdad? Antes de entregarlo y decirle que si eso es suficiente o no, o espera más. Porque ahí hay ambigüedad, ¿verdad? Ahí sí yo les diría, no, traten de no hacer eso y más bien pongan las 15 líneas que pide el trabajo y el cuadro lo agregan como un extra para que no haya ambigüedad con el profesor. Pero igual, como todo, ¿verdad? Ustedes pueden mandarle un correíto. Generalmente nosotros respondemos 24 horas después máximo. Entonces, eso es lo normal. Entonces, pueden mandarlo ahorita, ¿verdad? Y ya el profesor ya a partir de mañana en la noche podría ya estar respondiéndoles. Entonces, no es que van a durar mucho esperando la respuesta, ¿verdad? Entonces ya con solo eso se pueden quitar un poco las dudas, ¿verdad? De cómo podrían eliminar esa ambigüedad con el profesor. Pero mi recomendación, ¿verdad? Es igual, ¿verdad? El profesor es
Pongan las 15 líneas, cumplan con eso primero. Las 15 para una herramienta y las 15 para la otra y listo. Que quieren agregarle imágenes extra y todo, agréguenlas, no importa. Lo importante que se califica ahí es el mínimo, mínimo 15 líneas. Pues ustedes quieren poner más, pónganlas, no hay problema. Eso por ahí. Ok, algo que pasa mucho en las introducciones son las limitaciones. Esto se falla mucho, es muy común fallarlo. No lo ponemos. Es cuáles son las limitaciones que puede enfrentar en el desarrollo de la tarea. Entonces, limitaciones que pueden haber en el trabajo. Pueden haber muchas, ¿verdad? Ustedes podrían decir, ah, este, tuve una limitante que es que no logré encontrar suficiente información sobre el tema tal, pero logré cumplir con el trabajo. Perfecto. Es una limitante que pudieron haber tenido como para poder ampliar el conocimiento, pero entregaron el trabajo. ¿Lo ven? Entonces, eso es una limitante. Entonces, la idea es ponerla ahí en la introducción. Entonces uno pone, dentro de las limitaciones que pude tener en el trabajo, me costó mucho hacer esto y esto porque no encontré un taller específico para esta herramienta. ¿Lo ven? Cosas similares, cosas que ustedes crean que pueden ser limitaciones para ampliar el conocimiento, limitaciones para que ustedes entendieran completamente el tema, etcétera, etcétera. Eso no los faculta a ustedes a no cumplir con la tarea. No, no. Eso es simplemente posibles limitaciones para poder ampliar un tema o el otro. Eso es lo más adecuado, ¿verdad? Porque si no, caemos otra vez en el punto de que el profesor igual les va a bajar puntos por el hecho de que no completaron alguno de los puntos que dicen ahí arriba, ¿verdad? De la tarea 3. Entonces tengan cuidado. Pero esto es muy común que les falta en la introducción. Y entonces vean que esto vale 2 puntos. Entonces de ahí el profesor les puede bajar puntos. Entonces tengan cuidado de siempre revisar que dentro de la introducción que ustedes hicieron esté el tema de la tarea. En algún lado, explícito. Tiene que estar claro. Porque esa es otra. Si no está claro, y aquí está explícito, ¿verdad? Dice, debe ser claro en responder cada una de estas preguntas en la lectura de la introducción. Porque la idea no es que el profesor ande buscando dentro de todo lo que escribieron dónde está el tema de la tarea. No, no. La idea es que esté clarito. ¿Cuál es el tema? Ustedes pueden ser así explícitos y decir, eh, vamos a hablar del tema tal, tal y tal. Este tema se desarrolló haciendo X, Y, Z, ¿no ven? Porque hay que decir por qué se desarrolla. Entonces uno dice, se desarrolló haciendo esto y esto y esto porque teníamos que ver cómo es que Big Data logra mejorar la salud pública, etcétera, etcétera. Entonces ya aquí ya respondieron la segunda también. ¿Cómo está pensado el desarrollo de la tarea? Y ustedes dicen, y la tarea está pensada en 5 secciones, esta y esta. Además, vamos a hablar de esto y esto. ¿Lo ven? El método va a ser cualitativo o va a ser cuantitativo o voy a entrevistar a X, Y, Z y además voy a hacer una investigación sobre esto y esto y esto. Ya ahí ustedes van respondiendo el método empleado en el desarrollo de la tarea. Y por último, dicen las limitaciones. Y por último, limitaciones no tuve, pero sí para ampliar el tema. No logré encontrar talleres que me explicaran sobre las herramientas de OLAP. ¿Ven? Entonces, con solo eso, ustedes ya aquí cumplen con los 2 puntos en una introducción. Y generalmente las introducciones no es que van a durar 3 páginas, ¿verdad? No, generalmente las introducciones con una página ya ustedes respondieron todos estos 5 temas. Pero tiene que estar clarito y ustedes tienen que revisarlo, ¿verdad? Revisar que efectivamente sí respondieron a cada una de estas dentro de todo el texto que ustedes pusieron y que sea fácil para el profesor encontrarlo, ¿verdad? Eso por ahí. Contenido, ahora sí. Del punto 1 dijimos, todo esto vale 30 puntos, pero solo el mapa conceptual son 9 puntos. Entonces, esto hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿verdad? Son 9 puntos. Y recuerden lo que habíamos dicho, tiene que tener conceptos, relaciones entre los conceptos y palabras o frases de enlace. Del punto 2 son 10 puntos. Entonces, es describir, definir las características y las desventajas de cada una de las 5 herramientas que hablan en el capítulo 2. Entonces, y complementarlo, ¿verdad? Con otros autores. Eso cuesta 10 puntos. Esto otro del caso son 4 puntos. Vean que son 4. 2 de salud pública y 2 de optimización de rendimiento. Entonces, recuerden eso, ¿verdad? Si responden solo uno, va a la mitad de puntos.
Y recuerden que son 15 líneas por cada uno. Si no respondieron las 15, el profesor decide si les resta los 2 puntos de salud pública. No respondieron los 15 acá, entonces otra vez otros 2 puntos de optimización del rendimiento. Entonces, cumplan con eso, ¿verdad? Siempre revisen que tengan más de 15 líneas. Esa es la recomendación. Este otro punto son 4 puntos. Igual, son 2 para la parte de salud pública y 2 para optimización de rendimiento. Que esta era cómo lo voy a implementar, ¿verdad? Cómo podría implementarlo la MUNI y los riesgos a tener en cuenta. Y obviamente son 15 líneas de uno y 15 líneas del otro. Entonces recuerden eso para que ganen bien los 4 puntos. Las 3 recomendaciones son 3 puntos, 1 punto por cada recomendación. Los elementos incluidos son 3, mínimo un cuadro, mínimo una imagen, mínimo un anexo. Esos son 3 puntos. Que no metieron el anexo, pero sí las demás, les bajo 1 punto, ¿verdad? El punto de anexos. Entonces tengan cuidado con eso. Siempre tengan uno, uno y uno. Son I, no O. Que a veces me ha pasado, ¿verdad? Que un alumno cree que los 3 puntos de si le pongo un cuadro. No, no. El cuadro es 1 punto, la imagen es 1 punto y el anexo es 1 punto. Tiene que tener de los 3 tipos. Y puede ser de autoría propia, o sea, ustedes mismos los pueden crear, o puede ser que lo tomen de internet, ¿verdad? Un copy-paste, como decimos. Y ya está. Y entonces ya ustedes cumplen con eso. Pero entonces tengan en cuenta esos detallitos para que se ganen todos los puntos. Conclusiones son 3, es una por cada conclusión, 1 punto por cada conclusión y 4 bibliografías, 1 punto por cada bibliografía. Entonces, hasta ahí, ¿cómo lo ves, Joseph? ¿Todo bien? Todo claro, profe. Perfecto. Consejos, revisen siempre la rúbrica. A veces se basan solo en el enunciado y no ven la rúbrica. Y en la rúbrica hay muchas cosas que quedan bien claritas. Entonces, la mediación también queda grabada en el sitio web, ¿verdad? Dentro de la sección de grabaciones. Entonces, si como hoy que faltaron los alumnos, es importante que después vayan y revisen esta mediación, porque lo que se dice aquí, lo que se aclara aquí, se toma por visto, ¿verdad? Por todos. Entonces, siempre es importante venir a revisar la mediación, aunque sea la grabación, ¿verdad? Revisar siempre la rúbrica, como les decía, revisar el documento de lineamientos. Eso generalmente está acá en documentos generales. Entonces aquí hay uno que dice lineamientos, por ejemplo, para trabajos escritos. Este es el que les dice secciones que debería tener el formato y demás para todos los trabajos. Y aquí hay una de lineamientos ante casos de plagio. Está la parte de las normas APA de séptima edición. Entonces, todo esto es algo que uno debería conocer como estudiante, debería conocer todos estos documentos para estar claros y que no haya ambigüedad con el profesor. Em, Recuerden esto que les comenté al principio, el tipo de letra y el tamaño. Esto hay que tomarlo en cuenta antes de pasarlo a PDF, para que no se les olvide, ¿verdad? Que lo exportaron y no iba con el formato adecuado. Y ya con eso, lo que queda, Joseph, es dudas, consultas que vos tengas, o todo te quedó claro. Vos me decís. Todo claro, profe. Ya la duda que tenía ya me la aclaró. Súper bien. Ahí cualquier otra duda, ya sabes que tenés la posibilidad de los correos y estaríamos entonces ahorita con la mediación. Muchísimas gracias, Joseph. Perfecto, profe, que tenga una excelente noche. Saludos. Igual, hasta luego.